entrando aquí en la última lección de filosofía. Espero que ha sido útil, espero que ha retado tu forma de pensar y que reconociendo que pues no todos que hablan tiene sentido. Entonces, hay muchos en este mundo que hablan locuras, puras locuras. Y le prestamos el oído. Entonces hemos tratado de tomar algunos minutos para ver el lado del mundo de filosofía, pero también de ver el lado bíblico con esas supuestamente preguntas difíciles. En esas lecciones que hemos visto, esa es la última lección en esa clase, realmente mi meta es ayudarle de tener la confianza de entrar en la conversación con quien sea acerca de lo que sea. Y solo porque alguien habla grande o usa palabras raras no significa que realmente ese es un reto para ustedes. Es algo que necesita regresar a lo básico, necesita regresar al hecho de que todo de esos pensamientos diferentes requiere fe. Solo está diciendo en qué. Entonces yo prefiero tener fe en un Dios en lo cual yo puedo ver muchas evidencias de su existencia. Hoy vamos a tratar con eso, si podemos cambiar la historia del futuro. Hay unos conceptos y traté de buscar unos términos, pero realmente había tantos términos y iban de diferentes direcciones. Al final las dejé afuera y no tiene sentido de tratar de explicar todo eso porque no tienen sentido. Pero hay conceptos de que nosotros no podemos cambiar nada, lo que va a suceder de todo modo. Algunos hasta del lado de cristiano dicen, mire, pero así es, y Dios ya sabe todo, entonces lo que va a hacer, no puede hacer nada. Hay un concepto, y no vamos a tomar mucho tiempo de ver eso, pero hay un concepto de predestinación. Y gente trata de usar ese concepto de predestinación, de decir que ya está decidido antes de quién va a ir al cielo, quién va a ir al infierno, no puedes hacer nada, no hay necesidad de evangelismo, no hay necesidad de misioneros, no hay necesidad de predicación, no hay necesidad de ir a la iglesia ni buscar a Dios. Él va a salvar los que Él quiere salvar. Y eso es completamente erróneo. Dios no está dispuesto que ninguno perezca, sino que todos vienen a arrepentimiento. Cuando en John 3:16 encontramos que Dios amó tanto al mundo, a todos, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando gente comienza a usar esas palabras predestinación y predestinado y muchas cosas de este lado, tienen diferentes formas de tratar con eso, generalmente va de ese lado. Es solo para que sepa, ese viene del calvinismo, que fue comenzado por John Calvin. No sé por qué muchas personas con alta educación, incluso a veces en las cosas de la Biblia, corren a eso. Pero déjame ayudarle con eso. No todos con alta educación en la Biblia corren a eso. Estoy muy seguro de eso. Entonces es algo que realmente no tiene sentido y no va de acuerdo con la Biblia. Pero ese concepto es, va a suceder lo que va a suceder, no podemos cambiar nada. Entonces si alguien hace algo y le cae mal, pues Dios ya sabía, y si alguien va a ser salvo, Dios ya sabe. Si alguien no va a ser salvo, Dios ya sabe. Entonces no hay por qué cumplir con la gran comisión. Obviamente eso no tiene sentido y no va de acuerdo con lo que Jesús estaba enseñando. Pero hay muchas de esas preguntas de verdad ayuda que otros están involucrados, ayuda de orar. Tratamos con eso anteriormente. ¿Podemos realmente hacer un cambio? ¿Cómo está el asunto? Y vamos a tratar con varios lados de esta pregunta. Y en vez de tomar mucho tiempo tratando de discutir todos los conceptos erróneos de eso, simplemente vamos a ver algunos conceptos bíblicos, algunas personas de la Biblia que nos hace entender de que sí podemos cambiar la historia del futuro. Vamos a entrar en la historia de José. No vamos a tomar mucho tiempo de ver todos los detalles,
Pero vamos a ver algunos versículos que nos hace entender de algunas decisiones que él tomó y el efecto que ese tuvo. José fue nacido en una familia grande. Su padre tenía varias mujeres y tenían niños con diferentes, pero él era como el favorito. Él no decidió eso. Uno decía, entonces ahí está predestinado que él sería el favorito. Pero sus hermanos lo vendieron en esclavitud y trataron de matarlo. Y él llegó a ser ya un esclavo en otra tierra. Y todas las cosas iban, podría decir, mal. Pero él decidió de andar de una forma que glorificaba a Dios. En Génesis 39, versículo 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces encontramos que él decidió de trabajar duro, decidió de representar bien a Dios, decidió de andar en lo correcto, decidió de vivir de una manera diferente. Y pues tuvo un afecto. Él se hizo ya el encargado más adelante. Encontramos de que él decidió de no pecar con la esposa de su amo. Ella dijo una mentira y él llegó a estar en la cárcel. Pero él no quedó ahí, sino que estaba ahí por un par de años. Él continuó haciendo lo bueno y quedó como gerente de la cárcel. Saliendo de ahí en muchas circunstancias y con la ayuda de Dios, él da a entender al faraón, el hombre más poderoso de todo el mundo en ese momento, acerca de unos sueños. Entonces, en Génesis 41, versículo 37, dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo eso, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Él tomó unas decisiones, incluso en momentos difíciles, él decidió de hacer lo correcto. Y esa fue la decisión seguida de José. El resultado es que él se hizo el hombre segundo más poderoso en todo el mundo. Sí, eso no, él dice, sí, eso estaba predestinado. No. Yo creo que muchas veces limitamos a lo que Dios quiere hacer, limitamos a lo que podemos ver y conocer en Él, tratando de decir que no podemos cambiar nada. No es así. Nosotros tenemos la opción de cambiar muchas cosas. Él decidió hacer lo correcto y ese llevaba una línea de buenas circunstancias para él. Vamos a ver a otra persona famosa en la Biblia, Daniel. Daniel fue llevado otra vez como esclavo por fuerza, fue llevado de su casa a tierra ajena, y realmente el trato allí en Babilonia era de tratarlos muy bien y tratar de ganarlos. Entonces, de que ya iba a quedar leales al reino de Babilonia. Entonces Daniel en capítulo 1, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces él decidió de hacer cosas diferentes. Él decidió de que él no tenía que andar en las cosas normales, no tenía que andar como todos los demás. Él decidió que él iba a ser diferente. El resultado es de que pues Dios le dio favor a él y sus amigos, salió más saludable a ellos que los demás, dado oportunidad a una historia parecida a lo de José, por cuestión de sueños y buscando a quién puede interpretar. Daniel se encuentra enfrente del rey, quien él era el hombre más poderoso en ese tiempo de todo el mundo. Daniel 2:46. Entonces el rey
Nebuchadnezzar, está excelente ese nombre, se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes y incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Entonces encontramos que él se hace básicamente número 2 en el reino más poderoso del mundo. Es una historia muy parecida a José. Tomó buenas decisiones, tuvo buenos resultados, dio la gloria a Dios. Y por muchos años, Daniel, igual que José, andaba en ese lugar haciendo lo correcto. Una tarea extra, yo pregunté eso el otro día en una reunión del staff. Pregunté con cuántos reyes servía Daniel. Rápido algunos sacaron respuestas, pero no eran las respuestas correctas. Le voy a dar una pista. La Biblia no menciona a todos los reyes. Entonces la Biblia menciona a algunos, pero él sirvió con otros reyes que según la historia estaban durante ese tiempo. Simplemente no tenía algún significado especial para poner en la Biblia, pero sí la historia apoya que estaban durante ese tiempo donde estaba el rey Daniel. Sería interesante de estudiar eso. Él quedó por varios reyes en una posición muy alta. ¿Pero por qué? Porque tuvo un espíritu superior, tuvo esa mentalidad de que no iba a contaminarse, que iba a hacer las cosas bien. Entonces, él decidió algo y eso afectó a su futuro y por consecuencia afectó a muchas personas. Entonces encontramos a muchas personas de dar cuenta de quién es el Dios Todopoderoso por medio del rey de Daniel. Entonces, cuando salió del pozo de leones, hay varias cosas ahí en lo cual está dando evidencia de quién es y quién es ese rey. O el rey de reyes. Entonces, ese viene por la fidelidad, las decisiones de Daniel. Vamos a otra persona, esa es diferente la historia. Vamos con Pedro. Entonces, Pedro, pues un hombre que seguía a Jesús, él había dejado su vida de ser pescador y seguía a Jesús por 3 años. Andaba junto con Jesús y comía en la mesa con Jesús y comía cuando no había mesa. Andaba allí a la par y era uno de los más cerca a Jesús. Creo que sabe la historia, estando ya la noche de ser entregado a Jesús. Pedro trató de defenderlo con una espada, así como medio metro, un codo de largo, básicamente este largo. Y voló la oreja de una de las personas. Entonces Jesús sanó a esta persona y dijo: no, guarde eso, no es necesario. Después Pedro va siguiendo de lejos. Juan va hasta adentro donde está siendo Jesús puesto en algún tipo de juicio. Y Pedro algo queda afuera, pero queda que puede ver. En ese proceso de la noche, él niega 3 veces que él conoce a Jesús cuando otros estaban haciendo eso. Jesús dijo que iba a suceder eso. Pedro dijo que no, pero al final, horas después, Pedro negó a Jesús ya 3 veces durante la noche. Después de eso, Jesús murió, resucitó. Bueno, es curioso de buscar que cuando él negó a Jesús la 3ª vez, entonces Jesús dio vuelta y miró a él. Y él, dando cuenta de lo que había pasado, él salió y lloró y estaba arrepentido. Pero después después de la resurrección de Jesús, encontramos a Pedro y algunos otros pescando, Jesús esperándoles en la playa y que viniera. Entonces vinieron y Jesús hace la pregunta 3 veces si le ama a él más de esos. Entonces en Juan 21:17, llegamos a la 3ª vez, dijo Juan 21:17, le dijo la 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo:
apaciente mis ovejas. Entonces encontramos que Pedro estaba arrepentido. Pedro había pecado, Pedro había fallado y Pedro se arrepintió y está en esa conversación muy personal con Jesús. Y encontramos un poco después de eso, en Hechos 2:14, ya ha venido el Espíritu Santo, ya estamos en el día de Pentecostés, ese es un día del calendario, y entonces Pedro se pone a predicar, Hechos 2 y versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notario y oíd mis palabras. Y él comienza a predicar Jesús y comienza a predicar y acusa a esas personas de que ustedes mataron a Jesús. Las mismas personas que estaban en su crucifixión, algunos de ellos están presentes allí mismo y él está predicando la salvación por medio de Jesús. Después de la predicación, viendo el resultado de eso, ese mismo día, en versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. Pedro arrepintió, cambió y Dios lo usó en gran manera. Más adelante va a ser usado de escribir libros en la Biblia. Él es una de las personas principales en el libro de Hechos, alguien que es clave en cómo anda la iglesia local. Es increíble cómo Dios lo estaba usando, pero ¿qué pasó? Él decidió algo y eso tuvo efecto. Él decidió de arrepentir, aunque había fallado, eso afectó también, pero él tomó la decisión de cambiar, de arrepentir, de acercarse a Dios de nuevo, y Dios lo usó en gran manera. Solo curioso, puede pensar en un sermón de Jesús cuando 3,000 personas recibieron a él, 2,000, 1,000, 500, 100. Eso es algo espectacular. Jesús estaba usando a Pedro de una forma que ni Jesús mismo fue recibido por la gente. Es siempre el mismo poder de Dios, pero uno va viendo de que wow, él tomó eso en serio, de arrepentir y ser un instrumento en las manos de Dios, y Dios tomó en serio eso de usarlo, y el efecto fue pues extraordinario. Él arrepintió, él decidió de cambiar y Dios lo usó en gran manera. Vamos a ver a otra persona famosa en esta misma historia. Él se llama Judas. Judas andaba a la par de Jesús, andaba ahí los 3 años, estaba a la par de Pedro muchas veces, cargaba dinero. Juan dice que era un ladrón, pero él tenía las mismas enseñanzas. Él vio a gente de ser salvos, él vio a gente de ser sanados, él vio a gente de levantar de los muertos. Él estaba testigo de todo eso. Pero tomó una decisión muy equivocada y decidió de entregar a Jesús. Eso tenía afectos. Mateo 26:48. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, préndele. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Interesante, Jesús le llama a él amigo. Aunque Judas no estaba siendo amigo de Jesús, Jesús todavía lo contaba como su amigo. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Entonces allí encontramos la historia que mencioné, que agarran a Jesús, lo llevan por juicios. Al final él queda crucificado. Judas está arrepentido del resultado de su decisión. Él decidió algo que salió mal. Él equivocó, él falló, y ahora está muerto su amigo y su salvador. No hay evidencia que Judas era salvo. Al contrario, hay evidencia que no era salvo. Entró en él el diablo
No puede suceder eso con alguien que es salvo. Entonces, aunque él andaba con Jesús, nunca era salvo personalmente. Y cuando él reconoció su falla, su fracaso, él tomó una decisión diferente de la decisión de Pedro. En Mateo 27, versículo 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Él quitó su vida y terminó su tiempo en la tierra. Entró ahí en la eternidad separado de Dios. Él no está separado de Dios porque entregó a Jesús. Él es separado de Dios porque nunca recibió a Jesús como su Salvador. Pedro pidió y recibió perdón. Él cambió su futuro y el futuro de miles de personas, incluso hoy todavía, están siendo afectados por la vida de Pedro. Judas tenía unos pocos versículos más escritos de él y simplemente lo que hizo era terminar su vida. Él decidió de no arrepentir. Él decidió, aunque estaba arrepentido de corazón, reconoció que había hecho mal, estaba triste, pero en vez de regresar al Señor, él trató de tomar decisiones por sí mismo y terminó mal. Dios podría haber usado todavía a Judas para ver a miles de personas de ser salvos, como hizo con el apóstol Pablo. Judas entregó a una persona inocente, el apóstol Pablo miles. Dios podría haber hecho un cambio en Judas. Podría haber hecho un evangelista de Judas. Podría haber hecho un predicador. Pero él no regresó a Dios. Él no arrepintió. Él decidió de tomar su futuro en sus manos. Entonces nosotros sí podemos cambiar la historia del futuro. Nosotros podemos hacer algo que va a afectar nuestro futuro. Por lo bueno o por lo malo. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Las consecuencias a veces van a ser más grandes de lo que pensamos. Pero sí vale la pena de evangelizar, sí vale la pena de decir a otro de Cristo, sí vale la pena de seguir a los mandamientos de Dios, vale la pena de mostrar amor a otros, sí hace un cambio. A veces llegamos al punto de decir: mire, pero de todo modo eso nunca va a cambiar nadie. De todo modo así está predestinado. Amigo, no es así. No es que simplemente así van a ser las cosas y nosotros no podemos hacer nada. Esa no es la realidad. La realidad es que Dios nos ha dado la habilidad de poder tomar decisiones. Esas decisiones van a formar el resto de nuestro futuro y nuestro futuro va a afectar a otras personas también. Entonces, la próxima vez que está pensando de que no puede hacer ningún cambio, que así son las cosas, que usted ¿qué puede hacer en un mundo tan grande o un mundo tan perverso? Quiero recordarle que con solo unos pocos apóstoles, ellos dieron vuelta al mundo entero con el Evangelio. Es algo que Dios quiere usar a nosotros, cada uno de sus hijos, para poder hacer un cambio. Él ha dado a nosotros la habilidad de tomar decisiones. Él ha dado a nosotros la habilidad de poder andar en los pasos de Él. Él ha dado a nosotros el privilegio de poder guiar a otros a Él. Pero toca a nosotros de aprovechar. Toca a nosotros de seguir el Espíritu Santo. Toca a nosotros de tomar en serio las indicaciones que Dios nos está dando. Entonces, la próxima vez que es tentado de solo dejar las cosas así, bueno, ni modo, no puedo cambiar nada. Mire, así son. Mire, es que yo no puedo nada. Necesita recordar que realmente nosotros decidimos qué vamos a hacer con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y vamos a tener que rendir cuentas por el uso de todo lo que ha puesto en nuestras manos. Influencia, habilidades, tiempo, dinero, muchas cosas. Todas esas cosas son parte de lo que Dios tiene por nosotros.
Todas esas cosas son importantes para que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces Dios nos ha puesto aquí con un propósito: glorificar a Él y servir a otros. Así que no cree la mentira de que nosotros no podemos cambiar nada. Al contrario, podemos cambiar mucho, y es una de las razones que Dios nos tiene aquí. Espero que no solo va a recibir esas clases, espero que va a compartir con otros, espero que va a confiadamente hablar con personas que piensan diferente y estar confiado que usted puede defenderse en la conversación regresando a esos principios básicos y bíblicos. Nos vemos hasta la próxima clase.